Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cada año, las abejas eligen un nuevo sitio para anidar a través de un proceso complejo y democrático. Para gran consternación de los apicultores de todo el mundo, hay un evento que ocurre cada año. A finales de la primavera o principios del verano, 2/3 de todas las abejas melíferas de una colmena se juntan en forma de bola grande y zumbante y forman un racimo en la rama de un árbol cercano. Permanecen allí durante unas horas o días antes de finalmente irse a una casa nueva. Pero, ¿cómo eligen su nuevo hogar? ¿Cómo se aseguran de que sea lo suficientemente grande y seguro para toda una colmena de abejas? Y, cuando vuelan todos juntos, ¿cómo saben a dónde ir? Como el autor ha descubierto a lo largo de décadas de cuidadosa investigación, el proceso mediante el cual las abejas encuentran un nuevo sitio para anidar es fascinante y democrático. Tanto es así, que podríamos aprender de ello nosotros mismos. El mensaje clave aquí es, cada año, las abejas eligen un nuevo sitio para anidar a través de un proceso complejo y democrático. Los seres humanos han estado fascinados por las abejas durante siglos, y las han guardado para obtener miel desde la época del Antiguo Egipto. Pero no fue hasta el siglo XX cuando empezamos a entender mucho sobre ellos, y gran parte de ese trabajo lo realizó un científico alemán pionero llamado Martin Lindauer. Un día de 1949, Lindauer estaba contemplando un enjambre de abejas cuando notó algo inusual. Algunas abejas estaban realizando bailes de meneo, los movimientos que utilizan las abejas para indicarse entre sí dónde se encuentra el néctar. Pero estos bailes de meneo en particular no eran los mismos de siempre. Por un lado, las bailarinas no llevaban polen, como lo harían normalmente. Además, muchos de ellos parecían estar sucios, uno estaba cubierto de hollín, otro de polvo de ladrillo y otro de lo que parecía ser harina. Lindauer tenía una sospecha. ¿Habían estado estas abejas buscando un nuevo hogar? Fueron necesarios años de experimentos, pero Lindauer finalmente confirmó su hipótesis y, más tarde, el autor continuó esta línea de investigación en los Estados Unidos. Cuanto más descubrían los científicos sobre el complejo proceso mediante el cual las abejas toman la decisión de vida o muerte sobre dónde construir su hogar, más impresionados quedaban con las habilidades de debate democrático de las abejas. Hoy en día, el autor incluso utiliza métodos inspirados en las abejas cuando preside reuniones. En general, el proceso de búsqueda de nidos es tan fascinante que vale la pena examinarlo en detalle. Y eso es lo que haremos en los próximos parpadeos. Una colmena de abejas actúa en conjunto como una unidad única y brillantemente organizada. ¿Qué son las abejas, de todos modos? Antes de adentrarnos de lleno en la investigación del autor, como una abeja en una flor de azafrán, repasemos algunos aspectos fundamentales. Antes de las abejas, existían las avispas. Parece que las abejas evolucionaron de las avispas hace unos 100 millones de años, en la época de los dinosaurios. La diferencia clave entre las avispas y las abejas es que las abejas no son carnívoras, sino que se las arreglan exclusivamente con polen de flores. Hay casi 20,000 especies de abejas, y la mayoría viven y anidan solas. Las abejas melíferas, sin embargo, son muy sociales. De hecho, se unen tan eficazmente que a menudo se les llama superorganismos, es decir, toda una colonia que actúa como una sola criatura, a pesar de que está formada por unos 10,000 individuos. El mensaje clave aquí es, una colmena de abejas actúa en conjunto como una unidad única y brillantemente organizada. En el centro de la colmena está la reina, que a pesar de su gran nombre solo tiene una tarea, poner huevos. Cada verano deposita 150,000. La gran mayoría de estos huevos se convierten en abejas obreras, que son todas hembras. Solo alrededor del 5% son machos, llamados zánganos, cuyo único propósito es localizar reinas de otras colonias y aparearse con ellas. Una vez que la reina pone huevos en algunas de las celdas de la colmena, conocidas como células reina, comienzan los preparativos para el enjambre.
Las obreras comienzan a tratar a la reina de manera diferente, la alimentan menos e incluso comienzan a sacudirla y morderla. Terminará perdiendo alrededor del 25% de su peso corporal, de modo que sea lo suficientemente ligera como para poder volar. Unos días más tarde, la colmena estará lista para enjambrar y 2/3 de las abejas, incluida la reina, se alejarán volando del nido y nunca regresarán. Se posarán en la rama de un árbol, por ahora. Mientras tanto, de vuelta a la colmena original, una nueva reina sale de su celda, y anuncia su presencia en la colmena con sonidos especiales conocidos como tuts. Si escucha un sonido en respuesta, un charlatán puede estar en problemas. Los charlatanes son el sonido de otras reinas nuevas, aún en sus celdas, esperando salir. Si surge más de una reina, lucharán hasta la muerte. Pero esa es otra historia. Vamos a centrarnos en lo que ocurre con el enjambre de abejas que se fue volando y que, como recordarán, sigue colgando precariamente de un árbol. Las abejas evalúan cuidadosamente los posibles sitios de anidación para encontrar el mejor nuevo hogar posible. Las abejas melíferas cuelgan pacientemente de la rama de su árbol entre unas pocas horas y unos días. Desde luego, no se apresurarán a tomar una decisión sobre a dónde ir, es demasiado importante para eso. Si se equivocan de sitio, es muy posible que la colonia no sobreviva el invierno. Pero, ¿qué tipo de sitio están buscando? ¿Qué es lo que hace que un hogar sea ideal para las abejas melíferas? ¿Recuerdas a Martin Lindauer, el experto en abejas de antes? Bueno, allá por 1955, sugirió que la mejor manera de averiguarlo sería preguntar a las propias abejas. Eso es exactamente lo que hizo el autor. El mensaje clave es, las abejas evalúan cuidadosamente los posibles sitios de anidación para encontrar el mejor nuevo hogar posible. El autor decidió llevar su investigación a la isla Appledore, en la costa de Maine, en Nueva Inglaterra. Era el sitio perfecto. Lejos del continente, gozaba de un clima acogedor, pero no contenía abejas melíferas autóctonas propias. Las abejas del autor se ocuparían del lugar. Hizo un conjunto de cajas con proporciones ajustables, y las colocó alrededor de la isla en una variedad de condiciones. Luego, llevó a cabo una serie de cuidadosos experimentos para determinar cuál de las distintas cajas les gustaba más a las abejas y qué factores estaban evaluando. Resultó que las abejas preferían un sitio para anidar que tuviera alrededor de 40 litros de capacidad, con una entrada pequeña, de unos 12 centímetros cuadrados de área, en la parte inferior. Preferían que el nido estuviera orientado hacia el sur, probablemente porque hacía más calor, y era mejor si estaba en lo alto, lo que dificultaba el ataque. Otros factores no les importaban a las abejas. No tenían preferencia por los espacios redondeados o altos, y no les importaba si el espacio estaba húmedo, con corrientes de aire, porque ellos mismos pueden solucionar esos problemas. ¿Cómo descubre realmente una abeja toda esta información? Al observar sus nidos artificiales en la isla Appledore, el autor observó que una abeja melífera dedica una media de 37 minutos a realizar unos 30 viajes dentro del nuevo espacio, caminando y realizando vuelos cortos. Gracias a esto, estas extraordinarias pequeñas criaturas pueden realizar una inspección completa, incluso determinar qué tan grande es un sitio. Una vez que haya terminado, la abeja se dirige a su casa, con mucha información que contarle a sus compañeros de colmena. Las abejas exploradoras difunden información sobre posibles sitios de anidación y llegan gradualmente a un acuerdo. Hay muchas formas diferentes de democracia. La política humana tiende a organizarse en torno a la democracia representativa, en la que los individuos toman decisiones en nombre de la población. Sin embargo, las abejas utilizan un modelo más cercano a la democracia directa, un sistema en el que muchas personas toman decisiones directamente. Las abejas que toman decisiones no son todo el enjambre, sino varios cientos de abejas obreras experimentadas conocidas como abejas exploradoras. Estas son las abejas que vuelan y evalúan los posibles sitios para anidar. Pero no comunican sus conocimientos a una autoridad central.
En cambio, lo transmiten a sus compañeros, quienes luego van y toman sus propias decisiones. De esta manera, poco a poco surge un verdadero consenso. El mensaje clave aquí es: las abejas exploradoras difunden información sobre posibles sitios de anidación. Y llegan gradualmente a un acuerdo. La mayoría de las veces, cuando una abeja regresa de un sitio potencial decente para anidar, se pone manos a la obra con un baile de meneo. Esta danza proporciona a las abejas de los alrededores información importante, como qué tan lejos está el sitio del enjambre, y su dirección en relación con el sol, para que las otras abejas puedan rastrearlo. Pero hay otra característica de la danza del meneo que también es importante. Como descubrió el autor en la isla de Appledore, el baile de una abeja indica la calidad de un sitio. Si un sitio para anidar es mediocre, la abeja solo bailará con un leve entusiasmo. Un sitio de alta calidad, por otro lado, significará un baile muy vigoroso que la abeja repite muchas veces. Como este baile de meneo, más entusiasta, dura más tiempo, llama la atención de muchas más abejas exploradoras. Lo que hace que más abejas decidan ir a ver el sitio por sí mismas. Es por eso que, con el tiempo, un sitio de anidación de alta calidad gana más apoyo. El efecto dominó significa que cada baile entusiasta conduce a varios más. En raras ocasiones, el sistema puede fallar. Una de las colonias de Martin Lindauer encontró dos sitios potenciales para anidar aproximadamente iguales, y ambos acumularon mucho apoyo por parte de las abejas exploradoras danzantes. Finalmente, ocurrió algo extraordinario: cuando el enjambre se puso en marcha, se partió en dos. En medio de la confusión, la reina se perdió y las abejas regresaron, tímidamente, a su antigua colmena. ¿Por qué no pasa eso todo el tiempo? Si cualquier sitio decente para anidar gana cada vez más apoyo, ¿por qué no es común que las abejas acaben divididas? En el próximo parpadeo, exploraremos cómo las abejas han perfeccionado este complejo proceso. Los errores son una rareza cuando se trata de elegir un nuevo sitio para anidar. Al regresar a la isla Appledore, el autor ideó un experimento para averiguar con qué frecuencia las abejas eligen el mejor sitio para anidar disponible. Colocó 5 cajas alrededor de la isla, haciendo deliberadamente que una caja fuera ideal y 4 solo aceptables. Luego animó a 5 grupos diferentes, uno a la vez, a elegir un nuevo hogar. 4 de los 5 enjambres optaron por el sitio ideal. No es una puntuación perfecta, pero sin duda es una prueba de que las abejas son hábiles a la hora de tomar la decisión correcta. El mensaje clave es: los errores son una rareza cuando se trata de elegir un nuevo sitio para anidar. ¿Por qué no una puntuación perfecta? En el único caso en el que las abejas eligieron un sitio menos que ideal, ocurrió algo poco probable: ninguna de las abejas que encontraron y evaluaron el mejor sitio había realizado una danza de meneo cuando regresaron. Así que el mensaje al respecto nunca salió a la luz. Ese descuido accidental revela un punto importante del proceso. Cualquier abeja puede cometer un error, pero cuando un gran número de abejas hace lo mismo, el riesgo es limitado y casi siempre se toma la mejor decisión al final. Para entender mejor el proceso, echemos un vistazo a una abeja específica, llamada Red, en honor a la mancha de pintura que la autora le puso en la espalda. Una mañana, Red encontró un sitio ideal para anidar. Cuando regresó a casa, interpretó un emocionante baile de meneo que duró 6 minutos completos. Luego regresó al sitio para una segunda evaluación. Pero, cuando regresó de este segundo viaje, no bailó en absoluto. Sorprendentemente, el comportamiento habitual de los exploradores es dejar de anunciar un sitio relativamente pronto. En otras palabras, las abejas exploradoras hacen algo que los humanos no hacen: con el tiempo se vuelven menos apasionadas por su opinión. Y, por extraño que parezca, eso realmente ayuda a que el proceso avance. En primer lugar, recuerde que no se suele pasar por alto el sitio, ya que después del primer movimiento, muchas abejas se van a inspeccionar por sí mismas, como ocurrió con el sitio de Red. En segundo lugar,
Es beneficioso que las abejas pierdan el entusiasmo porque significa que los sitios mediocres siempre tendrán dificultades para atraer apoyo. Ninguna abeja seguirá defendiendo firmemente un sitio promedio, por lo que, con el tiempo, su soporte se reducirá a nada. Los humanos no somos así, somos más testarudos. Pero quizás podamos aprender un poco de las abejas. Podríamos alejarnos de los debates con más frecuencia, y confiar en otras personas además de en nosotros mismos. Cuando llega el momento de moverse, un enjambre de abejas melíferas actúa con una cohesión notable. A menos que ocurra algo inusual, un posible nuevo sitio de anidación eventualmente obtendrá suficiente apoyo como para que las abejas estén listas para mudarse. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo es que un enjambre de unas 10,000 abejas, colgadas en la rama de un árbol, se da cuenta de repente de que es hora de mudarse a un nuevo hogar? ¿Y cómo llega allí exactamente el enjambre? Después de todo, solo las abejas exploradoras han estado en el sitio, y ni siquiera todas. No debería sorprenderle saber que las abejas han desarrollado sus propias soluciones ingeniosas. El mensaje clave aquí es, cuando llega el momento de moverse, un enjambre de abejas melíferas actúa con una cohesión notable. En primer lugar, consideremos cómo las abejas saben cuándo partir hacia su nuevo sitio de anidación. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron resolverlo, pero en la isla Appledore el autor descubrió la respuesta. Se podría suponer que las abejas deciden moverse una vez que se ha llegado a un consenso en la colmena antigua. Pero eso no está del todo bien. No hay evidencia de ningún comportamiento de búsqueda de consenso. En cambio, el autor descubrió sistemáticamente que las abejas exploradoras iniciarían el movimiento una vez que pudieran ver alrededor de 20 o 30 abejas exploradoras más en el nuevo sitio. En lugar de comprobar que todo el grupo está de acuerdo, simplemente comprueban que un sitio en particular cuenta con el soporte suficiente. Una vez que la abeja exploradora está segura de que ha llegado el momento, regresa al nido y comienza a emitir un ruido agudo conocido como canalización. Esto alerta a las abejas del movimiento que se avecina, y las impulsa a prepararse elevando la temperatura del enjambre. Luego, las abejas exploradoras vuelven a cambiar su comportamiento. Ahora comienzan a correr zumbando, que es más o menos lo que parece, corren en todas direcciones a través del enjambre, extendiendo sus alas y zumbando con fuerza. Es una señal clara de lo que está a punto de suceder. Luego, el enjambre despega, con las abejas exploradoras a la cabeza, un comportamiento que se confirmó en 2006 mediante una tecnología informática avanzada que rastreaba a cada abeja individual de un enjambre. El autor y sus colegas observaron cómo las abejas exploradoras disparaban repetidamente hacia el frente, dando un ejemplo de a dónde ir. A medida que se acerca al sitio, el enjambre se ralentiza gradualmente y se detiene con elegancia justo afuera. Las abejas llegan a su nuevo hogar y se ponen manos a la obra. Podemos aprender mucho del proceso democrático de toma de decisiones de las abejas melíferas. Un enjambre de abejas, como ya hemos mencionado, es un poco como un solo organismo. Más específicamente, se puede comparar con un cerebro grande y zumbante, en realidad funciona de manera similar. Una abeja individual es muy parecida a una neurona, ya que desempeña un papel pequeño pero vital en la recopilación y el procesamiento de la información para poder tomar decisiones. Pero desde una perspectiva diferente, las abejas también pueden compararse con las personas. De hecho, como ha descubierto el autor, el proceso de toma de decisiones de las abejas melíferas podría ayudarnos a tomar mejores decisiones colectivas. El mensaje clave aquí es, podemos aprender mucho del proceso democrático de toma de decisiones de las abejas melíferas. En primer lugar, debemos señalar que, además de las obvias, existen algunas diferencias sorprendentes entre los humanos y las abejas. Lo más importante es que las abejas melíferas siempre comparten un objetivo común, la supervivencia de la colmena. Las personas, por el contrario, a menudo trabajan para lograr objetivos diferentes. Sin embargo, en situaciones en las que los intereses de las personas coinciden, por ejemplo, en una reunión del consejo municipal o en un comité,
Las abejas pueden ser un modelo de comportamiento. Una buena primera lección es poner poco énfasis en los líderes. Todas las opiniones de las abejas exploradoras cuentan por igual, por lo que no hay riesgo de que una abeja obligue al enjambre a tomar una mala decisión. Con demasiada frecuencia, los líderes humanos imponen malas decisiones a un grupo. Una segunda lección es buscar siempre múltiples soluciones. Las abejas exploradoras vuelan en diferentes direcciones cuando buscan sitios para anidar, lo que maximiza la cantidad de posibilidades. Del mismo modo, es una buena práctica en cualquier situación de grupo asegurarse de que todas las opciones estén sobre la mesa antes de comprometerse. En tercer lugar, considere utilizar el enfoque de las abejas para la toma de decisiones. Si un grupo necesita una buena decisión, no necesariamente una decisión perfecta, a veces vale la pena seguir adelante una vez que esté claro que una idea definitivamente funcionará, incluso si no cuenta con la aprobación universal. Como hacen las abejas exploradoras cuando inician la mudanza del enjambre a un nuevo hogar. La cuarta y última lección es permitir que las personas desarrollen conocimientos de forma independiente. Dar a las personas el espacio para formarse sus propias opiniones conduce a debates más saludables y mejor informados. Las abejas exploradoras siempre realizan evaluaciones independientes de los posibles sitios, de modo que, si hay suficientes abejas, es muy probable que el mejor lugar reciba la mayor cantidad de apoyo. Los fascinantes hábitos de las abejas melíferas, al parecer, todavía tienen mucho que enseñarnos.